Nos acompaña virtualmente el doctor Ricardo Menéndez Barquín. Él es médico cirujano, cuenta con una especialidad en psiquiatría por la UNAM y en psicoanálisis lacaniano y con estudio de antropología en la ENA. Está certificado por el Consejo Mexicano de Psiquiatría, es miembro de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, de la que fue presidente, es miembro del Colegio de Psiquiatras de Tijuana, del que también fue presidente, ha sido investigador y asesor de salud mental con la sede de la OMS en Ginebra, Suiza, coordinó la enseñanza de psiquiatría en la carrera de medicina de UAM Xochimilco y además fue durante 18 años profesor e investigador de tiempo completo de dicha institución. Por 2 años fue profesor invitado de la San Diego State University y es columnista semanal del periódico Frontera desde hace más de 15 años. Le pediría al doctor Menéndez Barquín si nos puede compartir unas palabras, por favor. Muchas gracias. En primer lugar, felicito al diputado Emanuel Reyes, presidente de la Comisión de Salud, también al programa universitario de bioética de la UNAM, mi alma mater. Es un placer estar en una actividad UNAM. La iniciativa de esta semana de la eutanasia realmente es una decisión valiente y necesaria. El diálogo, la difusión son un paso más hacia la regulación de la eutanasia. Felicidades. Y más aún escuchar el día de hoy que se está planeando una segunda semana a partir del interés de los medios. Muy buena señal, un éxito sin duda. También felicito la excelente conferencia magistral de la doctora Asunción Álvarez, a quien le mando un beso con mucho cariño, una amistad de juventud. Y bueno, les pido que me aguanten una exposición rápida. Finalmente sé que esto quedará en video y se podrá regresar a algunos de los planteamientos, porque como psiquiatra muchas cosas tengo por mencionar. Esto que voy a hablar son ideas y propuestas que hago a título personal. No todos los psiquiatras necesariamente tienen que pensar lo que yo expongo, ¿no? Bueno, agradezco entonces la confianza para exponer estas reflexiones y sugerencias. Trataré de no repetir, pero supongo que muchas de las cosas ya se abordaron, pero es inevitable repetir. El criterio de mentalmente competente es un criterio para voluntad anticipada. No necesariamente debe serlo en el momento de ejecutar la acción médica para morir sin más sufrimiento. Esto quiere decir, la competencia mental es para la voluntad anticipada, no necesariamente al momento de la atención, porque de otra manera pueden caerse en medidas un poco crueles. Ya lo voy a abordar. Porque el deterioro mental de por sí suele acompañar muchas de las enfermedades invalidantes o terminales. Lo que no queda especificado es este criterio de competencia mental. Clínicamente en la psiquiatría comprometen la competencia y cuáles no. Hay que verlo caso por caso, como ya se ha dicho. Parto de que antes de la eutanasia hay que facilitar tratamientos paliativos a cualquier mexicano. Tratamientos paliativos gratuitos y normados por el Estado. Hoy en día depende del poder adquisitivo la calidad de estos cuidados paliativos. No es justo que si eres pobre no te queda más que apechugar y no tener fácil acceso a los recursos idóneos. Terminar una enfermedad avanzada sin ninguna forma de revisión o en fase terminal no es desear terminar con la vida, sino terminar con el sufrimiento sin salida. El suicidio implica querer quitarse la vida. Yo lo distingo de cualquiera de las muy discutibles y variantes nominaciones y clasificaciones que, como ya dijo la doctora Álvarez, oscurecen más que aclaran la eutanasia. El llamado suicidio asistido, por ejemplo, me parece un poco absurdo en su propuesta de ejecución, porque la persona en sí no quiere quitarse la vida, quiere quitarse el sufrimiento. Dicho de otra manera, el suicidio implica querer terminar con la vida. La eutanasia es terminar con el sufrimiento inútil e irreversible. El término y la técnica del suicidio asistido significa algo así como lavarse las manos pidiendo que el sujeto haga él mismo el movimiento final. A mí me resulta un poco cruel, entre otras cosas porque no todos están en condiciones de ejecutarlo, de manera que si uno no puede dar el movimiento final, ya no puede llevarse a cabo. Ahora, ya se mencionó, las culturas preferirán más o menos la eutanasia, ya sea en solitario, ¿verdad? Quizá los sajones
preferirán sus pastillas, su kit de pastillas y en solitario morir. O quizá en una sociedad latina como la nuestra, por ahí lo que queremos es estar rodeado de nuestros seres queridos y no me sorprendería que hasta música, diciéndole adiós a los suyos. En la eutanasia hay que prevenir lo que pasa en otros lados, que se tenga que hacer reiteradas peticiones, ¿verdad? Es un poquito cruel también eso, ¿verdad? Si está bien hecho el peritaje, no tiene sentido darle una especie de segunda oportunidad, ¿verdad? No es algo así como en los divorcios, ¿verdad? Lo ideal es la forma anticipada, pero a veces hay que recordar, los sucesos patológicos aparecen de golpe y avanzan en meses y a veces en semanas. El examen mental es la herramienta central en la clínica psiquiátrica y la esencia del examen mental en la eutanasia es el concepto de coherencia. Esto es la asociación de ideas planteadas con sentido y proporción, o sea, el argumento que se da para la solicitud de eutanasia. Estar consciente y tener conciencia son dos cosas algo distintas. Hasta se escriben, es discusión semántica, pero si se escriben con C o con SC. La conciencia es un apartado central del examen mental psiquiátrico. Es fundamentalmente un ejercicio cognitivo. Ahora, tener conciencia del acto de morir es algo que tiene que ver con la coherencia del planteamiento, de las ideas. Depende mucho, inclusive hasta de la personalidad del individuo, de sus circunstancias, de sus creencias, pero hasta su forma de ser puede determinar qué tanta conciencia se tiene del acto de morir. Somos un país, ya se dijo, fundamentalmente católico y aunque las estadísticas indican que la mayoría estaría a favor, en México no podría someterse a un referéndum, como no lo debe ser el derecho a la interrupción del embarazo, por ejemplo. En países muy laicos, como Nueva Zelanda, con los que estoy muy familiarizado, se aprobó la eutanasia, pero curiosamente en el mismo referéndum, ahí fue por referéndum, y se aprobó, y en el mismo referéndum no se aprobó el cannabis, ¿no? Interesante. En México, sin duda, le corresponde a los legisladores el definirlo. Es respetable la objeción de conciencia del personal de salud o del paciente mismo, pero no de su entorno. No es otro el que puede decir que no. Es el derecho de cada uno. La eutanasia no debe ser sancionada, sino regulada. Es un acto que debe ser libre, autónomo, voluntario, intencionado, reflexionado y consciente por parte del interesado. La eutanasia es un derecho al libre desarrollo de la personalidad, que es un concepto un poquito discutible, esto del libre desarrollo de la personalidad, pero así está establecido. Y en el fondo es un derecho humano, debe ser un recurso libre y gratuito, el acceso de todos y no debe permitirse que se privatice y lucre con la eutanasia. Debe ser exclusividad del Estado su implementación. Eso es lo que tendría por decir desde el inicio. Pues muchísimas gracias al doctor Menéndez Barquín. Como el tiempo es un recurso no renovable, pues voy a dar un pequeño comentario para pasar a las conclusiones que a bien tengan a hacer mis compañeros, compañeras de mesa. Mencionaba la senadora esta obligación del Estado que ha salido en reiteradas ocasiones en caso de que todo esto pudiera consolidarse desde el punto de vista legislativo y efectivamente sería así. El Estado tendría que estar obligado a proveer este tipo de servicios. Habría que ver cómo, si no se puede obligar a las personas, y se ha discutido, por ejemplo, en la literatura, esta opción de, bueno, si no hay nadie más, como comentaba la senadora Micher Camarena, pues al médico médica que esté ahí le toca. Y otra cuestión también sería un perfil profesiográfico. Ayer el doctor Linares se preguntaba, y hoy salió también un poquito, quiénes serían las personas que tendrían que tener la cualificación profesional para poder intervenir de esta manera. Entonces, si alguien tiene esa determinada cualificación profesional, habría que poner en el perfil profesiográfico para contratarle que tenga la posibilidad de hacer esto.
Es decir, que no se trata solamente de un sí, yo lo puedo hacer, pero luego no lo quiero hacer. Esto habría que ver cómo manejarlo derivado de esta obligatoriedad del Estado. Salió también con la intervención del doctor Menéndez Barquín la cuestión del acceso a los paliativos. Como sabemos, tenemos ya años con una serie de reglamentaciones, guías de práctica clínica y una serie de cuestiones que son muy importantes para que la población que requiere este tipo de cuidados los tenga. Se mencionó la cuestión de la pobreza. Voy a ligar esta cuestión de cuidado paliativo, pobreza, necesidad de atención, con dos valores muy importantes que han salido en estos días. Uno, la compasión, que apareció en la charla de la doctora Asunción Álvarez, y otra palabra dura en ética, no podría ser menos casual que la tratara la doctora Rivero Weber desde su magistral intervención inicial, la cuestión de la justicia. Es que no es justo que haya gente que si tiene dinero se pueda asegurar que un profesional de la salud pueda ayudarle a terminar con su vida sin que nadie se entere. Tampoco es justo que una persona que cuenta con estos recursos se pueda desplazar a otro sitio para obtener lo que no puede obtener en el sitio donde radica habitualmente. Y con esto voy a dar pie a la pregunta y tratar de establecer algún tipo de conclusión con mis compañeros, compañeras de mesa, respecto de virar ahora en el futuro, como un ejercicio teórico que deberíamos de hacer, esta posibilidad de lo que se ha denominado a veces el turismo médico, y que hay algunas expresiones, sobre todo con el caso de Suiza, como se mencionó esta mañana, teniendo esta figura de suicidio asistido. Hay literatura bioética en donde habla de un death tourism, un turismo para la muerte. Entonces, aquí mi pregunta, a quien la lanzo al aire para si me la responden o si la reflexionamos en individual y en colectivo, sería, bueno, ¿este tipo de derecho se le aseguraría a cualquier persona en tanto que derecho humano para que pueda llegar un ciudadano norteamericano a solicitarla o no? ¿O se le aseguraría a quienes tenemos ciudadanía mexicana para que el Estado se haga cargo de sus ciudadanos y ciudadanas y no de cualquier persona que llegue? Es decir, ahora creo que tendríamos que pensar también a tener el ejercicio de no es que alguien de nuestro país viaje a otro sitio para que se le pueda brindar este tipo de servicios, sino que si en nuestro país se empieza a generar este tipo de oferta, pues quiénes la van a generar y por qué. Mencionaba el doctor Menéndez Barquín que pues no debería de privatizarse y de hacerse una cuestión de lujo. Y bueno, es que tenemos entidades de lujo en el país, hay toda una industria de turismo médico en el país. Si abren ustedes la página de la Secretaría de Turismo, se impulsa el turismo médico. Entonces creo que también tendríamos que pensar esta cuestión. No sé si el doctor Menéndez Barquín, que lo veo en pantalla, no sé si la senadora tuvo que salir de la sesión, ya me lo comentarán. Si nos quiere comentar algo, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Yo estoy en la ciudad de Tijuana. Justamente el turismo médico aquí es el lugar top del país. La mitad de mis pacientes vienen del otro lado, de California principalmente, pero a veces de tan lejos como Nueva York, a consultar. Máxime ahora con la pandemia, la consulta virtual es más frecuente, pero de que vienen físicamente, vienen. En el caso de la eutanasia, pues caray, es complejo. Yo creo que es un derecho que hay que ofrecer a cualquiera que esté en territorio mexicano. Sin embargo, el protocolo creo que debe de ajustarse para el extranjero. Yo aprovecharía para ilustrar esto con un paradigma, un problema singular, que es, por ejemplo, si viene alguien del extranjero o aquí nacional. Usted preguntaba, es que me da mucho gusto compartir con usted la mesa, 18 años en la UAM, dejó un poquito mi corazón en la UAM. Si un mexicano o un extranjero, si tiene alguna alteración mental, por ejemplo, es candidato. Como psiquiatra clínico, diría, por ejemplo, alguien con un trastorno de la personalidad límite o un trastorno bipolar puede, en medio de una crisis que generalmente quieren morir, llevarse a cabo la eutanasia. O alguien que tenga un padecimiento de este tipo no podría tener una voluntad anticipada de eutanasia.
aunque sean trastornos que sabemos que son crónicos y irreversibles. En estos trastornos sabemos que no hay curación, pero sí sabemos que sí hay salida de estos episodios depresivos mayores que a veces son los que hacen que se solicite la muerte, aunque se tenga anticipada. No hay que tener mucho cuidado en ese terreno. La idea de querer terminar su vida es frecuentemente rápidamente asociada con la idea de depresión, y inclusive hay el riesgo de que se diagnostique como tal, como depresión, alguien que diga yo quiero terminar con este sufrimiento. Incluyendo la simple idea de solicitar la eutanasia, podría decir, es un signo de que la persona está deprimida, hay que enseñarle a amar la vida, etc. No. Hay que entender que la depresión es una experiencia prácticamente inevitable en una lucha contra alguna forma de invalidez grave e irreversible, que además difícilmente tendrá los cuidados paliativos adecuados. Ejemplo, la depresión mayor grave. La depresión en sí altera la objetividad y puede ser la consecuencia de un trastorno crónico como el trastorno bipolar, por ejemplo. El discurso del deprimido es muy parecido a la persona padeciendo cualquier afectación suficiente como para que acepte la eutanasia. Esto hay que verlo caso por caso, ¿verdad? Debe haber un registro, supongo que en la Secretaría de Salud, de cada uno de estos procedimientos. Se debe ser capaz de asumir en forma responsable y autónoma las decisiones sobre los asuntos que en primer término incumben a... No pueden ser forzados a continuar viviendo y tienen derecho a renunciar a una vida asistida o de invalidez mayor. No solamente es válido que haya psiquiatras objetores de conciencia, sino que debe ser un psiquiatra con una cierta subespecialidad, una certificación, quien participe en este procedimiento. Ya se dijo, es importante combatir esa cultura de conductas heroicas en la medicina, en la sociedad, en donde se prolonga la vida sin considerar su calidad. Hay que evitar también las conductas suicidas que en solitario deciden un método cruel. Ya mencioné el suicidio asistido. En realidad, resolver el asunto de la eutanasia, regularizarlo, va a prevenir suicidios. Ahorita explico por qué. También aprovecho para mencionar que hay que resolver lo que a mi juicio personal es una especie de epidemia de oferta de tanatología. Pero no hablo de tanatología en el sentido serio, sino tanatología producto de una muy pobre formación, hay cursillos, diplomados, etc. La eutanasia en realidad es un acto natural, pero anticipado, ¿verdad? La pérdida de dignidad y el sufrimiento es lo que en realidad se previene, ¿verdad? Eso quisiera comentar. Pues muchísimas gracias al doctor Menéndez Barquín, muchísimas gracias por su atención y pues muy buena tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jorge Álvarez Díaz. A nombre de la Comisión de Salud de la 65ª Legislatura, a través de la diputada Ivonne Cisneros Luján, recibirá un reconocimiento de participación. Por favor. Muchas gracias. Agradecemos a los participantes de esta mesa de diálogo número 1, que llevó por título Eutanasia y los fines de la medicina.